Bienvenido a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en la figura de Juana de Arco. Parece increíble, ¿no? Una joven campesina del siglo XV que cambió la historia. Tenemos un dossier biográfico y vamos a usarlo para entender cómo influyó tanto en la Guerra de los 100 años y por qué sigue siendo un ícono hoy. Exacto. Hay que pensar en la Francia de esa época, ¿eh? Un caos total. No solo la guerra con Inglaterra, sino una división interna tremenda. Esa lucha entre facciones francesas, Armagnacs, Borgoñones, terrible. Sí, un lío tremendo. Y en medio de todo eso aparece Juana, y asegura que tiene una misión divina. Nuestra idea es desentrañar eso, sus orígenes, su campaña militar, que es sorprendente, el juicio, que fue muy político, claro, Muy político. su ejecución y cómo, después de muerta, su figura da un giro de 180 grados y termina, siendo santa. Es que la imagen es muy fuerte. Pensar en ese 30 de mayo de 1431, en Rouen, Juana en la hoguera pidiendo ver una cruz hasta el final, cómo se llega a eso, qué tenía ella que la hizo tan especial o tan peligrosa. Vamos a ver los hechos, las interpretaciones. Empecemos por el principio, ¿te parece? Juana nace allá por 1412, en Domremy, un pueblito en la frontera este de Francia. Lo de la fecha exacta, el 6 de enero, parece que es más tradición que otra cosa. No hay papeles. No hay un registro claro. Y crece en un reino que estaba, hecho pedazos. Una parte ocupada por los ingleses y otras franceses, los borgoñones, aliados con ellos. El panorama era desolador. Y en ese contexto tan duro, ella empieza a vivir algo, fuera de lo común. Cuenta después que entre los 13 y 16 años empieza a escuchar voces. ¿Sí? Y ella es muy específica, ¿eh? Dice que son San Miguel Arcángel, Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquía. Figuras importantes. Claro. Y estas voces, según ella, le dan una misión que suena, casi imposible para una chica del campo en esa época. ¿Y cuál era esa misión exactamente? Porque suena algo más que simple inspiración, ¿no? Mucho más. Las voces le dicen, busca al delfín Carlos, el heredero que todavía no era rey y andaba medio escondido. Convéncelo de que eres enviada de Dios. Uf, menudo encargo. Y ayúdalo a salvar Francia. Primer paso, levantar el asedio de Orleans. Una ciudad clave que los ingleses tenían cercada. Una tarea, gigantesca. Me imagino la cara de la gente. Una campesina diciendo que habla con santos y que tiene la solución para la guerra. ¿Tuvo que insistir mucho? Muchísimo. Pero lo increíble es que lo logra. Llega hasta el delfín y pasa algo fundamental. Un examen teológico en Poitiers. Ah, eso es interesante. ¿Por qué era tan crucial ese examen? Es que era la prueba de fuego. Tenían que decidir si esas voces eran divinas o demoníacas, o si estaba loca simplemente. Claro, el riesgo era enorme para el delfín. Exacto. Si eran de Dios, apoyarla era seguir la voluntad divina, y un espaldarazo para él. Pero si no, asociarse con ella podía ser un desastre político y espiritual. Al final, los teólogos la declaran ortodoxa, digamos que no veían herejía, y eso le da luz verde. Con eso ya pudo ir a Orleans con apoyo oficial. Y en abril de 1429 llega a Orleans. La ciudad llevaba meses sitiada, la gente desesperada. ¿Su llegada fue solo un empujón moral o tuvo un impacto militar real? A veces se la pinta como una especie de mascota. Los testimonios de la época dicen que fue mucho más que eso. Obviamente su presencia fue un shock de moral para las tropas, que estaban hundidas. Pero no era solo un símbolo. Participaba en las decisiones. Sí, participaba en los consejos de guerra, daba su opinión, a veces muy firme, incluso contra los capitanes con más experiencia. Arengaba a los soldados, se la veía en primera línea, con su estandarte. Ella impulsó los ataques contra las defensas inglesas, las bastidas. Y el resultado fue casi un milagro para los franceses, ¿no? Espectacular. El 8 de mayo de 1429, poquitos días después de su llegada y tras unos combates durísimos, los ingleses levantan el sitio de Orleans. Es un antes y un después en la guerra, clarísimo. ¡Qué importante! Es que Orleans era la llave para controlar el río Loira. Si caía, probablemente la resistencia francesa al sur se habría derrumbado. Esta victoria disparó la fama de Juana y, revitalizó la causa del delfín. Y no paró ahí.
Siguió con la campaña de Loira, limpiando el valle de ingleses. Fue muy exitosa. Pero liberar Orleans, que ya era muchísimo, no era el objetivo final de Juana, ¿verdad? Ella tenía algo más en mente. Y aquí la historia se pone aún más interesante. Política y simbólica. Así es. Para Juana, y esto se lo repetían sus voces, Orleans era solo un paso. La meta principal era llevar a Carlos a Reims, a coronarlo rey. Reims, el lugar tradicional de las coronaciones francesas. Exacto. La catedral de Reims era el sitio sagrado donde los reyes recibían la unción divina. Eso les daba la legitimidad que necesitaban, que era fundamental en esa época. Y más aún porque los indraces, con el Tratado de Troyes, decían que el rey de Francia era su rey niño, Enrique VII. Así que coronar a Carlos en Reims era un desafío total a esa pretensión. Precisamente. Era decir, el rey legítimo de Francia por derecho divino es Carlos. Fue una jugada maestra de legitimación, todo envuelto en fervor religioso. Y el 17 de julio de 1429, Carlos VII es coronado en Reims. Con Juana allí presente. Con Juana allí, en un lugar de honor, con su estandarte. Ese día no solo consolidó a Carlos VII, sino que para mucha gente confirmó que la misión de Juana era auténtica, que venía de Dios. Fue su momento cumbre, sin duda. Pero bueno, la guerra sigue. Después de Reims vinieron más éxitos, pero también reveses, como el intento fallido de tomar París. Y la suerte de Juana cambió, de forma bastante drástica. El 23 de mayo de 1430, la capturan en Compiègne. Sí, en una salida que hizo para defender la ciudad de un ataque conjunto de ingleses y borgoñones. Y la capturan los borgoñones. Hay que recordar que eran franceses, sí, pero aliados de Inglaterra en ese momento. Claro, una pieza muy valiosa. Un trofeo de guerra importantísimo, política y militarmente. Después de meses de negociaciones, se la venden a los ingleses. Por una suma altísima, 10.000 libras tornesas. Una fortuna. 10.000 libras, ¡qué barbaridad! Y los ingleses la llevan a Rouen, que era su base fuerte en Normandía. Y no les basta con tenerla prisionera, quieren destruirla también simbólicamente, ¿no? Ahí empieza la parte más oscura. Sí. El 9 de enero de 1431 empieza en Rouen un juicio eclesiástico. En teoría era un juicio de la Iglesia por herejía. En la práctica, un juicio político manejado por los ingleses para desacreditarla a ella y, de paso, al rey que ella había coronado. Y el encargado fue el obispo Pierre Cauchon. Exacto. Un tipo muy listo, teólogo brillante, pero con simpatías pro-inglesas y borgoñonas muy claras. Él dirigió todo el proceso. ¿Y en qué se centraron? Imagino que intentarían probar que sus voces no eran divinas. Claro, ese era un punto central. Los interrogatorios que, por suerte, se conservan las actas y son fascinantes de leer. Son una fuente increíble, ¿no? Buenísimas. Giraron sobre varios temas. 1. La naturaleza de las voces. ¿De Dios o del diablo? 2. Su obediencia a la iglesia aquí en la tierra, la iglesia militante. Ella a veces decía que obedecía directamente a Dios, a la iglesia triunfante del cielo, y eso, claro, a la jerarquía no le gustaba nada. Y luego está el famoso tema de la ropa de hombre. Parece que eso les obsesionaba. Totalmente. Juana usaba auto masculina desde que empezó su vida pública. Ella decía que era por mandato de sus voces y también por necesidad práctica, para protegerse entre soldados y luego en la cárcel, rodeada de guardias. Tenía sentido, ¿no? Para ella sí, pero para el tribunal de Cauchon era una abominación. Así lo llamaban. Iba contra las leyes de Dios y la naturaleza, decían. Y se convirtió en uno de los cargos principales de herejía. Era una forma muy visual de decir, esta mujer está rompiendo todas las reglas. Mencionaste antes que el juicio tuvo muchas irregularidades. Suena a que el resultado estaba cantado desde el principio. Pues sí, la verdad es que hoy día hay un consenso bastante grande entre los historiadores sobre eso. Las irregularidades fueron muchas y muy graves, y de hecho fueron la base para anular el juicio años más tarde. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, se hizo en Rouen, que era a territorio enemigo. Juana estuvo presa en un castillo con guardias ingleses, hombres. No en una prisión de la iglesia con mujeres vigilándola, que era lo que mandaban las normas canónicas para estos casos. Los jueces, empezando por Cauchon, eran claramente parciales. Había una presión política inglesa tremenda.
No le dieron un abogado adecuado durante mucho tiempo. Fue un juicio viciado de raíz. Y bajo toda esa presión, el 24 de mayo de 1431, Juana como que se quiebra por un momento, ¿no? Firma un documento, la abjuración. Sí, firma una retractación. Dice que se arrepiente de haber dicho lo de las voces, de haber usado ropa de hombre, y promete obedecer a la Iglesia. Con eso le cambian la pena de muerte por cadena perpetua. Parecía que había salvado la vida. Parecía. Pero duró poco. Muy poco, unos días después, el 28 de mayo, van a verla a la celda y la encuentran otra vez con ropa de hombre. Las circunstancias exactas son un poco confusas, hay debate. Pudo ser una trampa. Hay crónicas que sugieren eso, sí, que le quitaron su ropa de mujer o que ella se la volvió a poner por miedo a que los guardias la agredieran. No se sabe seguro. Pero la cosa es que el tribunal lo usó como prueba de que su arrepentimiento era falso. La declararon relapsa. Reincidente en la herejía. Exacto. Y haber abjurado y luego recaer, eso, en esa época, era sentencia de muerte automática. Ya no había vuelta atrás. Ninguna. Según el derecho canónico, la Iglesia ya no podía hacer nada más. La entregaban al poder civil, al brazo secular, para que la ejecutaran. Y así fue. El 30 de mayo de 1431 la llevan a la plaza del Mercado Viejo de Rouen, la atan a una estaca y la queman viva. Tenía unos 19 años, un final terrible. Cuesta imaginar esa escena, y los testigos describen su entereza, pidiendo la cruz, afirmando su fe. Y luego está ese detalle que mencionaste, lo de tirar las cenizas al río Sena. ¿Para qué hicieron eso? Pues era algo deliberado, muy calculado. Querían evitar a toda costa que sus restos se convirtieran en reliquias, que la gente empezara a venerarla. Impedir un culto popular. Exacto. Querían borrarla físicamente y también de la memoria, evitar que su tumba o sus huesos fueran un lugar de peregrinación, de resistencia quizás. Fue el último intento por controlar su legado. Pero le salió fatal, porque la historia de Juana no terminó ahí, ni mucho menos. Pasan 25 años y la situación en Francia ya era completamente diferente. Totalmente distinta. Carlos VII ya era un rey consolidado, la guerra estaba prácticamente ganada por los franceses, habían echado a los ingleses de casi todas partes, y con el rey ya fuerte, y quizá también por limpiar un poco la memoria de quien tanto le había ayudado, se abrió la puerta a revisar aquel juicio de 1431. Y la iniciativa vino de su familia, ¿no? Sí, principalmente de su madre, Isabel Romei, y de sus hermanos. Ellos impulsaron el proceso. Así que empieza un segundo juicio, pero esta vez para anular el primero. Muy diferente, sí. Se le llama el juicio de nulidad o de rehabilitación. Se hizo entre 1455 y 1456. Y esta vez sí que investigaron a fondo. Llamaron a declarar a más de 100 personas, más de 114 testigos. Muchísima gente. Gente que la conoció de niña en Don Remy, compañeros de armas, clérigos, funcionarios, incluso algunos que habían estado en el primer juicio, y que ahora contaron las presiones que hubo, las manipulaciones. Se revisaron las actas del juicio de Cauchon con lupa. ¿Y la conclusión fue, me imagino, demoledora para el primer juicio? Absolutamente. El 7 de julio de 1456. Mira qué ironía. En la misma ciudad de Rouen donde la condenaron, el Tribunal de Apelación de la Iglesia declara oficialmente que el juicio de 1431 fue nulo, inválido. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los argumentos? Pues dijeron que estuvo viciado por dolo, o sea, engaño, calumnia, malicia, fraude, violencia, miedo, que se violó la ley y que hubo errores de hecho. Vamos, que lo desmontaron por completo. El nombre de Juana quedó limpio oficialmente. Se proclamó su inocencia. Rehabilitada, pero todavía no santa. Ese camino fue, larguísimo. Increíblemente largo, sí. Tuvieron que pasar casi 5 siglos. 5 siglos de devoción popular, de ser un símbolo en Francia, de inspirar artistas a escritores, y finalmente, el 16 de mayo de 1920, en un contexto muy distinto, justo después de la Primera Guerra Mundial, donde su figura fue un símbolo patriótico muy fuerte. Claro, la necesitaban como símbolo de unidad. Exacto. El Papa Benedicto XV la canoniza. Santa Juana de Arco. Es un recorrido increíble. De hereje quemada a santa reconocida por la misma iglesia que la había condenado. Hagamos un pequeño resumen entonces. Hemos visto los puntos clave. Ese origen humilde e inesperado, la convicción profunda en su misión divina que le empuja a actuar, su impacto militar que fue decisivo en Orleans y en la campaña de Loira,
y su papel fundamental en la coronación de Carlos VII en Reims, que fue un acto político de primera magnitud. También hemos tocado las controversias, que siguen ahí, la naturaleza de sus voces, que hoy la mayoría de historiadores ven como una manifestación de fe mística muy intensa, propia de su época, sin meterse en diagnósticos médicos que serían anacrónicos, ¿no? Claro. Luego, la motivación política clarísima detrás del juicio de 1431 y todas sus irregularidades, y el debate sobre la ropa de hombre, para sus enemigos un símbolo de herejía, para ella una protección y un mandato divino. Y es bueno recordar que para conocerla, para escuchar su voz, tenemos esas cartas que dictó, las actas del juicio de condena, donde sus respuestas son a menudo brillantes y valientes. Sorprendente, ¿sí? Y los testimonios del juicio de rehabilitación. Son nuestras ventanas principales a ella, a pesar del tiempo. Son documentos excepcionales, la verdad. Nos dan una visión, aunque sea filtrada, de cómo pensaba y hablaba. La trayectoria de Juana de Arco, si la miras en perspectiva, es que es asombrosa. Una campesina analfabeta que se convierte en líder militar, consejera de un rey, figura clave en una guerra que duraba 100 años, víctima de un juicio injusto, una muerte terrible, y luego rehabilitada, venerada como santa y como heroína nacional. Desafió todas las normas de su tiempo, sociales, políticas, de género. Su impacto en la historia de Francia es obvio, pero es que su figura resuena en todo el mundo, todavía hoy. Y eso nos deje con una reflexión final, ¿no? Algo para seguir pensando. Si uno considera lo rígida que era la sociedad del siglo XV, las divisiones políticas tan brutales, el papel tan limitado para las mujeres, y más si eran campesinas, ¿cómo lo hizo? ¿Qué permitió que Juana rompiera todas esas barreras? ¿Fue solo la desesperación de Francia? ¿La habilidad política del entorno del Delfín? ¿O había algo en su personalidad, en la fuerza de su fe, de su convicción, que conectó tan fuerte con la gente de su tiempo y que sigue inspirando a tantos movimientos, a tantas personas tan distintas, siglos después, que hace que su historia trascienda tanto? Es una pregunta que sigue abierta, creo yo.